Mi padre trató de convencerme de que dejara a mi novia porque me estaba engañando, pero luego me enteré de que él era el amante. Mi nombre es Sebastián, y por 3 años, la vida me pareció tener un guión perfecto. Me enamoré de Mariana, la mujer que siempre había soñado tener a mi lado. La relación era sólida, o eso pensaba yo. Pero la verdad siempre tiene una forma cruel de salir a la luz, y no pude prever que la mayor traición vendría de una persona que nunca imaginé que podría fallarme, mi propio padre. Mi relación con Mariana comenzó en la universidad. Desde el primer momento, su risa, su energía y la forma en que veía el mundo me cautivaron. Yo siempre había sido un tipo tranquilo, algo reservado, y ella era el complemento perfecto, extrovertida, simpática, el alma de la fiesta. Nos hacíamos una pareja casi perfecta a los ojos de los demás, o al menos esa era la percepción. Durante los primeros 2 años, no tuvimos grandes problemas. Salíamos juntos, compartíamos nuestras metas, y nuestras familias empezaron a conocerse mejor. Yo solía ir a casa de Mariana los fines de semana, y ella venía a la mía con regularidad. Parecía que estábamos construyendo una relación sólida, y en lo profundo de mi ser, sentía que la había encontrado. Pero algo no estaba bien, y mi padre fue el primero en notarlo. En el tercer año de nuestra relación, comenzaron a surgir pequeñas grietas en lo que pensaba que era una relación perfecta. Mariana, que siempre había sido tan abierta y comunicativa, empezó a volverse más distante. Ya no me contaba tanto sobre su día, se ausentaba en algunos planes, y, aunque me decía que estaba ocupada con el trabajo, había algo en su actitud que no cuadraba. Y yo, como cualquier persona normal en una relación, empecé a dudar. Al principio traté de restarle importancia, pero cada vez me sentía más intranquilo. Un día, después de que me dejara plantado en una cita para una cena especial sin una explicación clara, decidí hablar con mi padre. Siempre había confiado en él, en su sabiduría y en su visión de la vida. Así que, una tarde, mientras estábamos sentados juntos en el sofá de la sala, decidí abrirme. «Papá, necesito hablar contigo sobre algo», le dije, mirando las manos de mi padre, que reposaban sobre las piernas de su silla. Él levantó la mirada y me hizo una señal para que continuara. Sabía que lo que iba a contarle no era algo fácil de abordar. «¿Qué pasa, hijo?», respondió con una voz tranquila. «Es sobre Mariana. He notado que algo no está bien entre nosotros. Últimamente, la veo distante. Sale mucho con sus amigas, se excusa con el trabajo todo el tiempo, y me deja de lado en cosas que antes hacíamos juntos. Tal vez estoy siendo paranoico, pero me siento inseguro. ¿Crees que estoy exagerando?». Mi padre se quedó en silencio por un momento, observándome como si estuviera analizando cada palabra que había dicho. Finalmente, suspiró y me miró fijamente. «Sebastián, hijo, a veces uno no quiere ver lo que está frente a sus ojos. Yo no soy de hablar demasiado sobre relaciones, pero te diré algo, hay veces en que las personas no son lo que parecen. Hay algo que no me cuadra con Mariana». Mi estómago se revolvió al escuchar sus palabras, pero no quise hacer conclusiones apresuradas. Mi padre había sido un hombre serio, de principios firmes. No sabía si era su forma de protegerme o si realmente había algo detrás de su comentario. Intenté restarle importancia. «No quiero que pienses que te estoy asustando», continuó mi padre, viéndome con una seriedad inusitada, «pero he notado ciertas actitudes de Mariana que no me cuadran. Estoy diciendo esto porque me preocupas. A veces uno tiene que estar más alerta, hijo. No me malinterpretes, no es que crea que ella te traicione, pero tienes que estar más atento». Aunque sus palabras me hicieron sentir incómodo, seguí con mi vida. Intenté hablar más con Mariana, cuestionarla sobre sus cambios, pero ella siempre tenía excusas listas. «Trabajo, tengo que ir a ver a mi mamá, no quiero que me acompañes esta vez». Comencé a dudar de mi propia capacidad para confiar en ella, pero también me esforzaba por pensar que todo era producto de mi paranoia. Sin embargo, no podía deshacerme de la sensación de que mi padre estaba viendo algo que yo no había notado. Unos meses después, durante una visita a casa de mis padres, algo sucedió que hizo que todo quedara claro. Durante la cena, mi padre parecía más callado de lo normal, y en un momento, me observó con una mirada penetrante. Había algo en su rostro que no podía identificar, pero me hizo sentir incómodo. Después de que Mariana se fue a la cocina para ayudar a mi madre, mi padre se acercó a mí. «Sebastián, lo que te dije la última vez, sobre estar alerta. Estoy seguro de que algo no está bien», me dijo, bajando la voz para que nadie más lo escuchara. «No quiero que me tomes por loco, pero he visto cosas que no encajan. Estoy casi seguro de que ella está saliendo con alguien más». Mis ojos se abrieron de par en par. No quería creer lo que estaba escuchando. «Papá, ¿cómo puedes estar tan seguro?», le pregunté, tratando de mantener la calma, porque la vi. «Hace un par de semanas,
Cuando te fuiste a trabajar, la vi entrar a un restaurante con un tipo que no es su amigo. La vi besándose con él, Sebastián. No es una simple amistad, créeme. Te lo estoy diciendo por tu bien. Mi mente quedó en shock. Nunca imaginé que algo así pudiera pasar. No podía creer que Mariana, la mujer con la que pensaba que tenía un futuro, estuviera engañándome. Mi padre insistió en que no debía confiar ciegamente en Mariana, pero yo estaba en medio de una tormenta emocional. Sentía que las palabras de mi padre tenían peso, pero al mismo tiempo, mi corazón no quería aceptar lo que me estaba diciendo. Decidí actuar y seguir a Mariana al día siguiente. Quería saber por mí mismo si realmente me estaba engañando o si todo era solo una confusión. No tenía la menor idea de lo que me esperaba, pero el destino tenía sus propios planes. La vi salir de su trabajo, con una actitud evasiva, mirando a su alrededor como si no quisiera ser vista. La seguí hasta el centro de la ciudad, donde entró en un pequeño café, y para mi sorpresa, allí estaba el mismo hombre que había mencionado mi padre. Pero espera. ¿Aquel hombre es? Mi padre, él era su amante. Mi mente se nubló de rabia, pero no podía hacer nada en ese momento. Estaba paralizado por el shock. El aire se volvió denso, pesado, como si todo el universo se hubiera detenido en ese mismo instante. Mi padre, el amante de Mariana. Era difícil de creer, pero las imágenes que se formaban en mi mente no dejaban lugar a dudas. El hombre con el que siempre había confiado, el hombre que me había dado consejos, que había sido mi guía, estaba siendo infiel a mi madre con la misma mujer que me decía que amaba. La sensación de traición se apoderó de mí, como un veneno lento que me consumía por dentro. Mi cuerpo estaba rígido, mi respiración acelerada. Estaba en shock, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí ardía con furia. Los pensamientos se atropellaban en mi cabeza, pero mi mente no podía procesarlo todo. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Cómo enfrentaba algo tan devastador? No podía quedarme allí parado. Necesitaba respuestas. Aunque la rabia se agolpaba en mi pecho, me obligué a respirar profundamente. Debía saber la verdad. Salí del lugar sin hacer ruido, tratando de no hacerme notar, me fui a un lugar apartado de todo para pensar todo, relajarme y no cometer una locura, y luego en la noche me dirigí directamente a casa de mis padres. A medida que me acercaba, mi corazón latía con más fuerza. Pensaba en todas las veces que había hablado con mi padre sobre las inquietudes que tenía con Mariana, en cómo había confiado en él para que me guiara, sin saber que todo este tiempo él había sido el motivo de mi sufrimiento. No sabía qué decirle, no sabía cómo enfrentar esta revelación. Pero algo dentro de mí me decía que era hora de hacerle frente. Al llegar a casa, mi padre estaba solo en la sala, como siempre lo encontraba. Su expresión era tranquila, casi demasiado tranquila. Me miró al entrar, y sus ojos reflejaron una mezcla de preocupación y cautela. Sabía que algo no estaba bien, sabía que había llegado el momento de enfrentar la realidad. Me quedé en el umbral de la puerta por unos segundos, con la mente corriendo a 1000 por hora. No podía más, las palabras salieron de mí casi sin quererlo, como si necesitara liberar todo lo que había acumulado. Papá, mi voz era apenas un susurro, temblorosa. Sé lo que estás haciendo. Sé lo que le estás haciendo a mamá. Dije, mirando sus ojos fijamente. Él frunció el ceño, evidentemente sorprendido por mi declaración, pero no dijo nada. Yo, en ese momento, no necesitaba más explicaciones. Sabía que el tiempo de las palabras había pasado. Mariana, continué, la rabia llenándome. Estuve siguiéndola hoy. La vi, papá. Vi cómo entró en ese café contigo. Vi cómo te besaba. ¿Y tú me decías que tenía que desconfiar de ella? ¿Qué es esto? ¿Por qué lo hiciste? Mi padre se levantó lentamente del sofá, la tensión palpable en su rostro. Vi su dolor, su miedo, pero también vi algo más. Algo que me hacía comprender que todo en lo que había creído estaba a punto de desmoronarse. Sebastián, hijo, comenzó a decir, con voz quebrada. No sé cómo decirte esto, pero todo lo que te dije, todo lo que pensaste que sabía, es mucho más complicado de lo que parece. Yo, te fallé. Y te fallé de la peor manera. ¿Complicado? No podía creer lo que estaba escuchando. Él parecía buscar las palabras correctas, pero lo único que necesitaba eran respuestas claras. No quería más disculpas, no quería escuchar más excusas. ¿Complicado? Exclamé, sin poder contenerme más. Todo esto es una mentira. Me has mentido todo este tiempo. Me dijiste que confiara en ti, que siguiera tu consejo, y mientras yo intentaba comprender las actitudes de Mariana, tú estabas siendo su amante. Tú eras el problema. La traición venía de ti, papá. Mi padre cerró los ojos, como si el peso de sus propios errores lo aplastara.
Se pasó las manos por el rostro, como buscando cómo afrontar lo que acababa de revelarse. Lo sé, hijo. No tengo excusas. Dijo, con la voz quebrada. Cuando empecé con Mariana, no pensé en las consecuencias. Yo estaba perdido. Ella me hizo sentir algo que hacía tiempo que no sentía. Nunca quise que esto llegara tan lejos, pero fue como si no pudiera detenerme. Cuando te vi tan feliz con ella, me di cuenta de lo que había hecho, pero ya no podía retroceder. ¿Perdido? Mi mente estallaba. No sabía si quería gritarle, golpearlo o simplemente desaparecer. La rabia, la humillación, la incredulidad se apoderaban de mí. Eso no importa. Grité, mis ojos llenos de lágrimas contenidas. El daño ya está hecho, papá. Ya nada de lo que digas va a cambiar lo que hiciste. Mi padre me miró, pero no tenía una respuesta. Su rostro era un reflejo de su arrepentimiento, pero en mi corazón solo había dolor. Lo había perdido. Ya no era el hombre que admiraba, el que había sido mi guía. El hombre en el que confiaba, ahora era solo una sombra de lo que pensé que era. La tensión en la sala era insoportable. Sabía que nada de lo que dijera ahora iba a reparar el daño. Me sentía completamente devastado. No podía mirar a mi padre de la misma manera, ni siquiera podía pensar en la relación que había tenido con Mariana sin sentir un nudo en el estómago. Finalmente, me di la vuelta, mi mente aturdida, y me dirigí hacia la puerta. No quería hablar más. No quería quedarme allí, escuchando excusas ni promesas vacías. Era el final. Sé que esto te duele, Sebastián. Sé que te he fallado, pero quiero que sepas que nunca fue mi intención dañarte. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para, comenzó a decir mi padre, pero yo ya no escuchaba. No, papá. No quiero escuchar más. Respondí, con la voz firme, aunque mi corazón se desangraba. Me has fallado y no sé si alguna vez pueda perdonarte. Salí de la casa, dejando atrás las sombras de un pasado que ya no podía seguir cargando. Ya no importaba lo que dijera mi padre. Nada volvería a ser igual. Decidí que necesitaba respuestas, y las necesitaba de Mariana. No podía dejar que ella se saliera con la suya, como si nada hubiera pasado. Lo que había sucedido era inaceptable, y no iba a quedarme de brazos cruzados. Cuando llegué a su apartamento, ella estaba saliendo por la puerta, aparentemente feliz. Al verme, su rostro se congeló por un segundo, como si sintiera que algo estaba mal. Pero rápidamente recuperó su sonrisa, tratando de disimular, como si nada hubiera pasado. Pero yo ya no era el mismo. Amor, ¿qué haces aquí?, dijo con una sonrisa tensa, pero sus ojos no podían ocultar la inquietud que sentía. Ella sabía que algo estaba a punto de cambiar. Mariana, dije, con la voz grave, dejando claro que esto no sería una conversación tranquila. Necesito que me expliques algo. Te vi con mi padre. Vi lo que hacías con él, y ahora sé que me has estado engañando todo este tiempo. ¿Cómo pudiste? Mariana palideció al instante, su expresión cambiando de la de una chica feliz y relajada a una llena de nerviosismo. Intentó articular palabras, pero no encontraba qué decir. Parecía que el peso de la culpa la estaba aplastando. No podía creer lo que veía. Sebastián, por favor, no es lo que piensas. Intentó dar un paso hacia mí, pero me eché atrás, dejándole claro que no estaba dispuesto a escuchar más mentiras. No me hables de excusas, Mariana. ¿Te vi? Te vi besándote con él. Con mi padre, el hombre que me ha criado, el que me dio consejos y me dijo que debía desconfiar de ti. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste destruir nuestra relación, y peor aún, traicionar a nuestra familia de esta manera? Tú y él, ambos, me mintieron y me usaron. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, pero no tenía ningún tipo de compasión. ¿Cómo podía tenerla después de todo lo que había descubierto? Estaba rota, sí, pero yo también lo estaba. Mi corazón estaba hecho pedazos, y ella no tenía derecho a esperar que lo reparara por ella. Sebastián, por favor, yo nunca quise que esto fuera así. Al principio fue solo un error, pero luego se complicó, y no supe cómo parar. Te juro que no quería hacerte daño, pero tu padre y yo, estábamos confundidos. Todo se salió de control. Su voz temblaba, pero no importaba, no me mientas. Grité, mi rabia a punto de explotar. No puedes decirme que fue un error cuando llevabas meses viéndote con él a escondidas. ¿Me vas a decir que todo lo que sentías por mí no significaba nada? ¿Que todo esto fue solo un juego para ti? Mariana se quedó en silencio, las lágrimas cayendo por sus mejillas. Vi cómo su dolor era real, pero mi dolor era más grande. El amor que había creído que compartíamos se había desvanecido.
Nada de lo que ella dijera podía curar el daño que me había causado. Sé que tienes razones para estar enojado, pero por favor, entiende que, intentó otra vez, no. No voy a entender nada. Lo que necesito entender es cómo pudiste hacerlo, cómo pudiste mentirme todo este tiempo. Yo te amaba, Mariana. Pensé que tú también me amabas. ¿Qué significó todo esto para ti? ¿Qué fuimos para ti? Porque para mí, lo que pensábamos que era una relación fue una farsa. Una mentira. El aire en la habitación se volvió irrespirable, y la tensión era tan palpable que casi podía cortarla con un cuchillo. Yo no quería más mentiras. No quería más excusas. Lo único que quería era la verdad, pero la verdad, al parecer, era mucho más dolorosa de lo que jamás imaginé. Sebastián, te amo, susurró finalmente, aunque sus palabras sonaron vacías, como si ya no significaran nada. ¿Cómo podía decir que me amaba después de todo lo que había hecho? No podía aceptarlo. No quería aceptarlo. No, Mariana, ya no. Ya no me amas. Si realmente me hubieras amado, no estarías enredada con mi padre, ni me habrías mentido todo este tiempo. Esto se acabó. Di un paso atrás, dejando que el dolor se apoderara de mi alma. No quería seguir mirando a esa mujer que había creído conocer. Quería salir de allí, alejarme de todo, desaparecer del lugar que, hasta hace poco, había sido mi refugio. Cuando me di vuelta para irme, sentí la mirada de Mariana clavada en mi espalda. Pero no me detuve. Ya no podía mirar atrás. Las puertas de mi corazón se habían cerrado para ella. Mariana trató de alcanzarme, pero no volví la vista atrás. Sabía que ya nada podía reparar lo que se había roto. No después de la traición de mi padre, ni después de la traición de ella. Actualización 1. No volví a ver a Mariana desde la última vez que la confronté en su apartamento. La sensación de traición seguía latente, como una herida fresca que nunca sanaría por completo. Decidí que lo mejor era cortar toda relación con ella. Mis palabras en ese momento fueron claras: no quiero saber nada de ti, ya no eres parte de mi vida. Aunque mi voz temblaba por la rabia y la tristeza, no había vuelta atrás. No importaba cuán arrepentida estuviera, ya no podía mirar a esa mujer con los mismos ojos. La imagen de ella en brazos de mi padre me perseguiría siempre. La relación con mi padre, por supuesto, también llegó a su fin. Después de lo ocurrido, nuestra comunicación se cortó por completo. Ya no había espacio para los intentos de explicaciones, de disculpas que nunca llegaron a ser suficientes. Nos evitamos mutuamente. No volví a verlo ni a hablar con él. Mi madre, aunque devastada por todo lo sucedido, tampoco lo soportó. El hombre con el que había compartido su vida durante años, el hombre con el que había construido una familia, había roto su confianza de una manera tan profunda e irreparable que las palabras no alcanzaban para describir la magnitud de la traición. Ambos, ella y yo, nos sumimos en un silencio incómodo, aunque yo sentía que mi dolor era tan grande que no podía concentrarme en lo que sentía mi madre. Mi madre intentó ser fuerte, pero era imposible evitar el golpe que había recibido. Durante semanas se la veía decaída, perdida en pensamientos que no podía compartir con nadie. Pero su tristeza pronto se transformó en una furia que no podía contener. Decidió divorciarse de mi padre. Lo que antes parecía una relación estable, una vida común, se desmoronó ante nuestros ojos. No había lugar para la reconciliación, no después de lo que él había hecho. El divorcio fue rápido, y la separación definitiva fue lo único que mi madre pudo hacer para protegerse a sí misma y a mí. Vivimos ese proceso en un estado de desolación. La casa que una vez había sido el hogar de todos nosotros, se convirtió en un lugar vacío, lleno de ecos de lo que alguna vez fuimos. Mi madre y yo compartimos la misma tristeza, aunque de manera diferente. Ella había perdido al hombre que amaba, y yo había perdido no solo a mi padre, sino también a mi confianza en las personas que más quería. Las tardes de domingos en familia, las cenas compartidas, todo desapareció en un abrir y cerrar de ojos. La vida se volvió monótona, sin color. Lo que más me sorprendió, sin embargo, fue que mi padre y Mariana seguían viéndose. Después de todo lo que ocurrió, parecía que nada había cambiado para ellos. Mi padre había demostrado su falta de lealtad no solo a mi madre, sino también a mí. Era como si no importara lo que había hecho, como si la traición no tuviera consecuencias. Lo que pasó con ellos dos ya no me importaba. No podría cambiar lo que había sucedido, ni lo que seguiría pasando entre ellos. A veces, la vida es más cruel de lo que podemos imaginar, y las personas que más amamos son capaces de traicionarnos de la manera más desgarradora. Pero también aprendí que el tiempo y la distancia te enseñan a sanar, a dejar ir, y a entender que la verdadera paz no viene de lo que otros hagan, sino de lo que decidas hacer con el dolor que te han causado.
Y fue así como, poco a poco, empecé a reconstruir mi vida, dejándolos a ellos atrás, y comenzando una nueva etapa. Sin importar cuán difícil fuera, tenía claro que ya no volvería a permitir que nadie más me traicionara. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.